Buenos días, hoy es miércoles 6 de marzo del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al politólogo y periodista Alejandro Zavala, también escritor, narrador y ensayista. Buenos días, gracias por aceptar la invitación. Usted está en la capital de la República y estamos pidiendo la opinión, una lectura a los analistas, a los estudiosos de la política nacional sobre lo que sucede en el país. Y ahora estamos tocando el tema de los 100 primeros días del gobierno del señor Noboa, Daniel Noboa. Quisiéramos conocer cuál es su lectura sobre estos 100 primeros días. Adelante. Muchísimas gracias, estimado Jaime. Un saludo cordial para usted, un saludo cordial para toda esta hermosa ciudad de Cuenca. Sí, bueno, yo hago mis análisis básicamente desde el punto de vista político. Mi profesión es consultor político y hago el análisis desde ese punto. O sea, no analizo las cifras macroeconómicas o la seguridad social, sino más bien la parte política. Y cuando hago análisis, yo me baso básicamente en datos duros, en cifras, porque eso es lo que me permite realmente desmenuzar por dónde vienen esas cifras, por dónde vienen esos números. Hemos visto en los últimos días la publicación de varias encuestas, de encuestadoras muy calificadas, muy profesionales, que han coincidido en que el presidente Daniel Noboa tiene más del 80% de aceptación en el Ecuador. Y cuando uno se pregunta a qué se debe, mi análisis ha sido que básicamente, y mi análisis, vuelvo a insistir, perdón por la insistencia, es básicamente político. Quiero explicar a la gente políticamente por qué el presidente tiene esos números. Mi análisis básicamente es que el presidente tiene tres niveles con los cuales cuando usted cierra esos tres niveles le dan la lectura de por qué el presidente tiene las cifras que tiene. Un nivel primario que puede ser un nivel superficial, y con superficial no me refiero a frívolo, no me refiero a la acepción de frívolo, sino más bien a lo que está más arriba de la superficie y lo que más se ve. Digamos, tres cosas básicas ahí. El presidente da unas declaraciones que le caen bien a la gente. Por ejemplo, cuando le dijo Pokémon a la una, destruye al otro, because he's nice, because he's handsome al otro. Bueno, esas cosas a la gente le han caído bien, le parecen divertidas, le parecen simpáticas y conecta con el electorado. Esas cosas, digamos, son pequeños gags que a la gente le llegan y muy bien. Lo segundo es el lenguaje no verbal, su actitud, su vestimenta, la chompa, la gorra, las gafas, la forma de vestir, ese tipo de cosas que también ha conectado a un cierto grupo. Y lo tercero es su situación familiar. Su esposa es una influencer muy conocida, una mujer que hace territorio, que hace obra social, sus hijos son muy simpáticos. Mire, esto pareciera superficial, pero mire que los más importantes medios de comunicación del Ecuador lo han recogido. Empiezan a hacer notas sobre este tema, reportajes sobre la vida familiar, sobre la esposa del presidente, y eso a un nivel de personas les conecta con él. Le conecta, Alejandro, sí. Alejandro, pero esto tiene límites. Estoy absolutamente de acuerdo, pero es que eso, digo, déjeme terminarme los tres niveles y va a entender usted un poquito mejor. Eso es un nivel superficial, lo que está más arriba, digamos. Luego, en lo segundo, que ya es más profundo, es un nivel de operación política, pero impecable. La operación política del presidente ha sido excelente, brillante. Mire que el gobierno anterior de Lazo lo que peor le pasó fue la operación política. Se peleó con todo el mundo, con todos los dirigentes políticos y tuvo en la asamblea un escollo tremendo. Le boicotearon, le pusieron zancadillas hasta que al final lograron que salga del puesto. En cambio, ahora el presidente tiene una operación política, mire, ha mandado los proyectos de ley que ha mandado y todos los ha aprobado con más de 100 votos, con todas las fuerzas unidas. Y no solo eso, mire que en el proyecto de ley del IVA, por ejemplo, no solo que logró el IVA, sino que logró que también los impuestos a la banca y los impuestos de las grandes empresas. O sea, fue con un bolsillo, fue pedir llenar el un bolsillo y llenó los dos. Entonces, esto ha permitido que la Asamblea tenga, incluso hace un mes tenía 62% de respaldo, ahora ha caído bastante. Bueno, dicen que tiene, dice, ese dato dice que tiene 81%, pero hay Sí, otras encuestadoras, Alejandro, que manejan cifras más bajas. así es. Entonces, esta operación política le ha dado un respiro, le ha dado un margen de gobernabilidad muy bueno que le ha llevado paz al país y que no han estado en la bronca política. Y lo segundo de este segundo nivel es la toma de decisiones. O sea,
haber declarado el conflicto armado interno con la vehemencia que lo hizo, con la fuerza que lo hizo. Porque, ¿por qué la fuerza? Porque les puso nombre y apellido a las bandas, pues les nombró a cada una de las bandas delincuenciales del Ecuador. Entonces ese era ya como el preludio de que la policía y las Fuerzas Armadas iba a ir sobre los cabecillas. Y hoy estamos viendo que no están cayendo solo cabecillas, no están cayendo peces más gordos, ya narcotraficantes, políticos. Eso es una cosa muy Claro, importante y pero es, es una lucha que tomará mucho tiempo, ¿no? Porque desde luego, nada puede, no se puede acabar con las mafias políticas y todo nada tipo de puede. mafias que están liquidándole al país. Mire, estimado Jaime, que tenemos vecinos aquí al lado, nomás Colombia y México, que han peleado años con este tema y no logran solucionarlo. No es un tema que se va a acabar pronto. La gente, si todavía hay homicidios, que han bajado dramáticamente, pero todavía hay, la gente no puede decir que se acabe como que tiene una varita mágica y llega y se acaba. Mire el Claro. nivel, cómo ha permeado el Bajado, narcotráfico en las ha bajado, cortes sí, del Ecuador. ha O sea, vemos bajado, la sí, ha bajado, sí, pero continúa la ola de delincuencia, de asesinatos, de sicariatos, de vacunas. va a seguir un tiempo más, porque esto no va a acabar. Mire, que las más altas cortes nacionales de justicia del país, la Corte Nacional, la Corte Provincial del Guayas, manchadas, los jueces liberando corruptos, recibiendo plata del narcotráfico. Entonces, estas cosas, los fiscales, o sea, es increíble, estas cosas no van a cambiar de un momento al otro, todos dando plata o dinero sucio atrás, No y ha además, sido, no es una cosa nueva, ¿no? claro, De la justicia podrida, no es y una además cosa nueva. mire estas tres patas que tiene. O sea, están los operadores de justicia corruptos, los que nos deberían mandar a la cárcel a estos, están podridos. Luego tenemos operadores políticos metidos dentro de la justicia operando. Y luego está la plata del narcotráfico, la plata sucia que es la que financia los sobornos. Entonces estamos en una situación realmente grave que no va a cambiar de un día para el otro, pero estos decretos le han llevado paz a la gente, mayor tranquilidad. Y esto, todo lo que está pasando con la justicia, le da un aire de optimismo a la gente que no teníamos el año pasado definitivamente. Ese es como el... Justicia, justicia, políticos y narcos. Exactamente, Un esos son solo cuerpo, no, un solo cuerpo. así es. Y finalmente yo quisiera referirme a un tercer nivel más profundo, al que yo le llamo una antiestrategia comunicacional. ¿Por qué me preguntarán una antiestrategia? Porque la estrategia normal, lo que normalmente hacemos los consultores, las personas que nos dedicamos a esto, es anda a los grandes medios de comunicación, trata de metértelos en el bolsillo, trata de que te apoyen, trata de que Siguiente, y el tipo no va a ninguno de los grandes medios de comunicación, o si va, va a 5 minutos. Mire, cuando declaró el conflicto armado interno, todo el mundo esperaba que salga el presidente en cadena nacional y salió el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó al día siguiente? Las Fuerzas Armadas tienen más del 90% de apoyo de la ciudadanía. O sea, es una locura, pero es una antiestrategia, pero dio resultado. Y fíjese que al día siguiente el presidente, en lugar de ir a Coavisa o Teleamazonas, fue a la radio de Jorge Yunda en la capital de la República, la radio Canela. Fíjense que en los gobiernos anteriores se condecoraba periodistas de prestigio como Gonzalo Rosero, Diego Kendo, etcétera. Hoy el presidente le condecora al Cholito, a José Delgado. O sea, esto de la lógica de los medios, él no sigue para nada, es una antiestrategia absoluta. Luego el tema redes sociales. Hay políticos que se vuelven locos con las redes sociales, que simplemente que les nombran ya están locos. Mire, al alcalde de Guayaquil lo que le pasa, ya le van cerrando 3 cuentas por desafiar a golpes a los tuiteros, un nivel de locura ya. El tipo, Daniel Novoa, no pone un tuit, ni uno solo, no le contesta a nadie, no habla de nadie. Los tweets que suben son videos de que le prepara su equipo de comunicación, no hace nada al respecto. Y finalmente, el nuevo estilo de liderazgo. Mucha gente, este liderazgo retrotraído, que habla poco, que no comunica mucho, que a veces tiene errores, que es más bien tímido, si usted quiere, que no es de grandes medios ni de grandes. Mucha gente lo ha menospreciado. Y yo creo que es totalmente al contrario. Yo he sido profesor universitario y muchas veces cuando uno ve unos alumnos así tímidos, retrotraídos, dice, este no le va a ir bien. Y después resulta que ahora dirigen multinacionales fuera del Ecuador. O sea, es un nuevo estilo de liderazgo. Si usted se fija, los liderazgos de las grandes empresas a nivel mundial, joven, millennials, son de este tipo. claro. Ya el Mesías, el que venía por el balcón, el que venía la tarima, el que bailaba, esos Los populistas, demagogos. están totalmente terminados. Él habla mucho más, poco pero espeso, como él mismo lo ha Claro, dicho. Noboa es un presidente joven de pocas palabras, ¿no? De Y pocas es un, palabras.
es un hiperpragmático, a él le gusta salir con resultados. Usted se imagina que cuando más difícil la tiene, sale y siempre le va bien. Es increíble, parece hasta tocado a ratos por la suerte, porque todas las cosas que parecen que le van a ir mal le terminan yendo bien. Ese es básico. Alejandro, le, Si usted complementa estas tres patas, las tres partes, usted entiende mejor por qué le va bien al presidente de la República. Alejandro, le consulto. A propósito de esto de los pactos de la regalada gana, que también son históricos en el país, ¿no? Se une el agua con el aceite, el rato menos pensado para alcanzar grandes objetivos, objetivos que no siempre son en beneficio del pueblo ecuatoriano, pues lamentablemente no. Ahora, el pacto social, con los socialcristianos del gobierno de Noboa y los correístas en algún momento le puede pasar factura, como el caso Purga. Bueno, estimado Jaime, yo tuve la posibilidad de seguir muy de cerca porque comenté para medios nacionales y de afuera la campaña política. Y a mí me extraña que haya gente enojada cuando Daniel Noboa antes, durante y después siempre ha dicho lo mismo, siempre ha sido coherente. Él dijo que cuando fue presidente de la Comisión de lo Económico en la Asamblea, aprobó más de 10 proyectos de ley con el voto de todos, de todos. O sea, él dijo que iba a hablar con todos. En su discurso de posición dijo que él iba a ser pro todo y anti nada. O sea, que iba a hablar con todos. Ahora, vamos a ir despacio, una cosa que hay que explicar. Él ha dicho que lo que hace él es acuerdos legislativos. ¿Qué son para él los acuerdos legislativos? Acuerdos legislativos es, te presento este proyecto de ley, los 4 o 5 que ha presentado con el de turismo que ahora viene. Les pone a consideración a los asambleístas. Si los asambleístas dicen, cámbiame este artículo, este no me gusta, vamos de esto, hagamos de esto otro, se hace un Pero consenso el y se... tema, pero el tema de la destitución de Murillo, ahí no hay un acuerdo legislativo, sino fue un acuerdo político, ¿no? Evidentemente, pero acuérdese usted también que el presidente Daniel Noboa firmó el juicio político cuando era asambleísta. Entonces, ahí uno no entendería, más bien sería contradictorio que él haya firmado un apoyo al juicio político a Murillo y después actúe absolutamente en contrario. No se entendería, sería incongruente su posición. De todas maneras, todos estos, porque además, ahora veamos, el Consejo de la Judicatura es un ente colegiado. Hay tres personas, tal vez en Cuenca no se conozca mucho, pero en Quito sí se conoce, de la trayectoria de Álvaro Román, de Solanda Goyes y de Yolanda Yupangui, que son, pero realmente unas personas muy respetadas aquí, la presidenta del Colegio de Abogados, o sea, han sido realmente gente muy respetable, que en ese cuerpo colegiado, ¿qué puede hacer uno? Pero bueno, supongamos que puede hacer algo este uno solo. Pero además, ¿qué pasa si es que la terna que envía a la Asamblea para que escojan el nuevo vocal del Consejo de la Judicatura, perdón, es una persona proba, es una persona íntegra, es una persona calidad? Se acaba todo este escenario de miedo que estamos teniendo. Esperemos, a ver, yo siempre tengo un poquito más de paciencia para ver cómo es el desenlace. Lo que pasa es que el Consejo de la Judicatura está completamente desprestigiado por todo lo que conocemos los ecuatorianos, por esos negociados y esos pactos bajo la mesa, en vez de dedicarse a lo suyo, el Consejo de la Judicatura para administrar la función judicial se dedican a los negocios por debajo de la mesa, los negocios políticos. Ahí está el caso de los hoy presos en la cárcel, justamente por hacer estas prácticas inmorales. Así es, completamente de acuerdo. Es una vergüenza que el órgano que se ponga a controlar la justicia sea más corrupto que la justicia mismo. Es una absoluta vergüenza que el presidente de la judicatura, que es el órgano que debe administrar la justicia en el Ecuador, esté preso. Es una vergüenza, pero para todos los ecuatorianos, es un papelón internacional. Por eso es que ahora tienen una prueba de fuego con la cual se van a estrenar, que es la renovación de los jueces de la Corte Nacional. Esa va a ser la prueba de fuego. Yo voy a esperar, porque todos los ecuatorianos vamos a estar muy atentos a esos concursos, vamos a estar muy pendientes de lo que pase, y medios de comunicación como el suyo hacen bien en invitar a la gente para que estemos atentos, para que el gran público se entere y seamos ciudadanos activos, o sea, nos involucremos. No solo es ir a votar la democracia, tenemos que estar pendientes y hacer opinión en este tipo de cosas que les llega definitivamente a las personas que están en las decisiones que están en este momento la judicatura. Bueno, y el operativo Purga, a propósito, Alejandro, también es un caso que nos ha llenado de vergüenza, ¿no? Involucrada la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, nada más y nada menos. Vea usted a dónde llegan los niveles de corrupción en este país, haciendo contactos con los narcos, ofreciéndoles sus servicios. Ya, ¿hasta dónde? Mire, Jaime, yo si quiere una forma medio coloquial de llamarlo, yo le digo que Purga es un metástasis guayaco.
¿Por qué razón? Porque la estructura es exactamente la misma. Los jueces de la más alta corte, en este caso la nacional para metástasis, en este caso la provincial para purga, un operador político, el uno de un partido político, el otro de otro partido político que han controlado la justicia, metidos en la mitad. Y detrás de todos, la plata del narco, la plata sucia. Y no solo eso, pues la plata sería no solo eso, sino decidiendo quién vive y quién muere, pues. Eso es lo más terrible, decidiendo a quiénes van a matar, cómo confabular para matar a ciertas personas como mataron a Villavicencio. O sea, es tremendo lo que vivimos. Qué bueno que haya una fiscal que tenga los pantalones realmente, que tenga la valentía de enfrentar, porque esto, como lo vimos con Villavicencio, esto no es gratis. O sea, ella tiene que estar muy cuidada. Te Y confiamos en las venían, Fuerzas Armadas para que le y cuiden. venían, y venían preparando, ¿no? En la Asamblea Nacional la destitución con juicio político a la señora fiscal y dicen que le venían preparando a la señora Gallardo para que asume ese cargo. Increíble. Así es, o sea, a mí me parece increíble que todo esto vaya por un camino que ya veíamos venir, ¿no? O sea, Gallardo en lugar de Salazar, eso era el premio mayor a la impunidad, la ruta más grande de impunidad. Yo saludo y celebro, y aquí voy a estar otra vez a los ciudadanos, estemos muy atentos. El Partido Social Cristiano ha salido a decir, a través de Cronfle, a través de Tayano, que es el jefe de bancada, que no van a apoyar el juicio político a la fiscal. Tenemos que estar muy atentos. Yo celebro que lo hayan dicho, pues salieron inmediatamente a decirlo, salieron a decir también que no conocen a Muentes prácticamente, pero salieron a decir que no van a apoyar el juicio político. Estemos muy atentos, que no sea que el día del juicio digan, nos entregaron nuevas pruebas, lo que cambiamos, no, Ahora no no, le no. conocen a Muentes, ahora no le conocen a Muentes, ahora dicen quién es, pues. Claro, eso es No. increíble, eso no se puede creer. Que le acabo de escuchar al presidente del partido, Alfredo Serrano, decir que están muy dolidos y muy decepcionados. Cara duras, ¿no? Cara duras. Dos cosas más, Alejandro. Una, el tema del IVA, del 12 al 15% a partir del 1 de abril, del próximo mes. Eso yo creo que, como afecta al pueblo ecuatoriano, tendrá la especulación, subirá el costo de la vida, obviamente le va a afectar la imagen del presidente. A ver, yo quiero decir dos cosas ahí. Primero, tres datos de cómo recibió el presidente el país. Un hueco, el ministro de Economía anterior, Pablo Arosemena, nos había dicho el año pasado que el hueco fiscal iba a ser de 2,5 puntos del PIB. A la final fue de casi 6,000 millones de dólares de hueco. No nos había contado además que había 4,000 millones de dólares en obligaciones más, o sea, recibió Pendientes de pago. 10,000 millones de dólares. Luego, mire el riesgo país que teníamos, más allá de los 2,000 puntos, cosa que eso sí que significa en cristiano, que no te presta nadie, que quieres salir a que alguien te preste plata y nadie te presta porque nadie arriesga plata en un país que es tan inestable. Y una deuda externa por arriba de los 63,000 millones de dólares, o sea, no hay capacidad de endeudamiento tampoco. Entonces, evidentemente, al presidente le tocaba ver un impuesto, primero, que le dé plata pronto, porque las obligaciones son muy fuertes. En la plataforma financiera aquí en Quito, usted ve todos los santos días ir proveedores a llorar prácticamente para que les paguen sus obligaciones. Eso es una vergüenza, es una cosa indigna para la gente que tenga que ir a reclamar plata porque desde que ha invertido para trabajar con el Estado, es vergonzoso. Entonces necesita. Pero también es indigno que los gobiernos le sigan metiendo la mano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues. Desde luego, eso hay que hacer una reforma estructural. Yo creo que lo que ha dicho el presidente del IES en este momento es una invitación al debate, yo creo que más que una realidad de lo que va a ser de subir el aporte del 20 al 30, me parece que es una invitación a que debatamos ya por fin de una sola vez qué es lo que tenemos que hacer para poder fondear el IES, que está quebrado. O sea, yo estoy asustado de que no voy a tener mi jubilación cuando me llegue la hora, porque Quebrado, pero por los saqueos, pues, Alejandro. desde luego, les han metido papeles de deuda interna al IES y han saqueado esa plata. Es una vergüenza lo que han hecho en gobiernos pasados, ¿no? Es un papelón. Lo que yo quería decir es una cosa, es que el capital político que tiene Daniel Noboa, alguien alguna vez, algún consultor político famoso dijo que cuando tengas capital político, quémalo en las cosas adecuadas.
Yo creo que sin plata igual o peor le iba a pasar la factura al pueblo cuando no haya servicios públicos, cuando no haya hospitales, cuando no haya medicinas. Igual sin plata no iba a tener que quemar su capital político porque la gente mire lo que le pasó al gobierno de Lazo. No había pasaportes, no había cédulas, no había medicinas. Y mire lo que pasó, terminó teniendo 10 puntos. Entonces igual va a tener que quemar una parte de su capital político, pero si tiene recursos, yo le doy la solución. Coge esos recursos, invierte en servicios públicos, dele hospitales de calidad a la gente, sobre todo hospitales. ¿Sabe por qué? Porque a Piñera, estando con Chile en la mejor época macroeconómica, ese tema de la seguridad social y de la salud le costó el incendio que tuvo en Chile en el 2019 y le costó salir de la presidencia en la siguiente elección. Algo más. Se viene la consulta popular. Esta consulta, que es lógicamente de autoría del señor presidente Noboa, no sabemos cómo va a reaccionar el pueblo ecuatoriano ese día, no sabemos si van a votar a favor o en contra, porque hay campañas que van a favor del voto sí y campañas que van a ser por el voto no. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, dos cosas importantes ahí. La primera es que a mí me parece que Novoa, en contrario a lo que pasó con Lazo, perdón que hable tanto, pero es del gobierno que se acaba de ir a la casa, a eh, puso la consulta en un tiempo adecuado, en un timing adecuado, con 80% de respaldo. Si es que la oposición quería hacer lo que le hizo a Lazo, de que en lugar de analizar las preguntas, digan Lazo sí o Lazo no, entonces si le ponen eso a Daniel Noboa, la va a ganar, pues tiene Claro, 80% de respaldo. No le van a hacer plebiscitaria de la gestión. Lazo se demoró demasiado tiempo cuando ya estaba caído, cuando ya estaba haciendo agua y encima él se apoderó de la consulta. Hay que ver cuál es la estrategia del gobierno también para la consulta. Mi recomendación siempre es que la consulta popular no la defienda el gobierno, sino la sociedad civil. Mire que en la consulta de Lazo por castigarle al gobernante terminamos votando cosas tan absurdas como no la extradición a los narcos, o sea, una locura, pero ¿por qué? Porque Lazo se demoró, porque Lazo fue soberbio y agarró la consulta para él y se empecinó con la consulta y ahí están las consecuencias, le regaló la narrativa a la oposición. Ese error ya no creo que cometa Daniel Noboa, habiendo pasado tan pronto la experiencia del gobierno anterior. recuerda lo que dijo Lazo. Lazo dijo que a propósito, ¿no? De hablando de las famosas mentiras y los incumplimientos y los engaños del pueblo ecuatoriano, dijo que jamás iba a utilizar ni un minuto los aviones presidenciales. ¿Y sabe qué lo que pasó al final de su corto mandato? Batió récord utilizando los aviones. Y bueno, esas son las cosas que no hay que decir en campaña si es que no se va a cumplir después. Esas cosas hay que tener la plena seguridad de que uno las va a cumplir efectivamente, porque si no, se ponen de devalúo la palabra presidencial, que debe ser lo más importante en el país, la palabra del presidente de la República. Es lo que más hay que cuidar. Nosotros los estrategas nos preocupamos muchísimo de esas cosas porque son la imagen del presidente y eso es lo que le mantiene arriba o le lleva abajo La definitivamente. palabra y la credibilidad valen oro. Exactamente, así es. Y cuando se pierde todo. Completamente de acuerdo. Bien, gracias a Alejandro Zavala, politólogo y periodista. Alejandro, volveremos pronto para seguir escuchando sus análisis. Un placer, estimado Jaime. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo gigante a la ciudad de Cuenca. Desde siempre y hasta siempre. Hasta luego.